Eric Arthur Blair, conocido mundialmente como George Orwell, nació el 25 de junio de 1903 en Motiari, India, cuando la región aún formaba parte del Imperio Británico. Su padre, Richard Barnsley Blair, trabajaba en el llamado servicio del opio, supervisando la producción de esta sustancia que se exportaba principalmente a China y que representaba una fuente de enormes ganancias para el imperio. Su madre, Ida Mabel Limousin, descendía de raíces inglesas y francesas. En 1904, la familia se trasladó a Inglaterra, aunque el padre de Orwell permaneció en la India cumpliendo con sus funciones. Desde pequeño, Orwell fue un niño enfermizo, aquejado de problemas pulmonares, aunque más tarde evocaría su niñez con afecto. Creció en el ambiente de la llamada Inglaterra eduardiana, un tiempo que recordaba como apacible, y entre sus primeras memorias se encuentra el impacto que le causó la noticia del hundimiento del Titanic en 1912. Inició su formación en la escuela St. Cyprian, donde se destacó como un alumno brillante, y más tarde consiguió una beca para continuar sus estudios en el prestigioso Colegio Eton. Allí percibió con claridad las diferencias sociales entre becados y alumnos de familias adineradas, lo que reforzó su sensación de distancia con el resto. Durante ese periodo comenzó a relajarse en lo académico y su rendimiento disminuyó, reduciendo sus posibilidades de acceder a universidades como Cambridge y Oxford. Su adolescencia transcurrió en medio del trasfondo de la Primera Guerra Mundial y de los profundos cambios sociales que ésta trajo consigo. Ya desde muy joven cultivaba la escritura y llegó a publicar versos de tono patriótico. En 1922, cuando tenía 19 años, aprobó el examen de ingreso a la Policía Imperial India y solicitó ser destinado a Birmania, lugar donde su madre había pasado parte de su infancia. Allí se formó en Mandalay y comenzó a desempeñarse en distintos puestos que le permitieron ascender con rapidez, ocupando responsabilidades en localidades como Myanmar, Tvan Thai y Siriam. En ese entorno, marcado por los monzones, las enfermedades y una violencia constante, conoció de primera mano el funcionamiento del dominio imperial británico. Aquella experiencia dejó en el joven George una huella imborrable, revelándole la crudeza del imperialismo y las profundas contradicciones culturales que atravesaban la vida colonial. En 1927 regresó a Inglaterra con una licencia por enfermedad y comunicó su decisión de abandonar la policía para dedicarse a la escritura, una determinación que generó tensiones dentro de su familia. Poco después se instaló en Londres, donde comenzó a recorrer los barrios obreros disfrazado de vagabundo para observar de cerca la vida de los más pobres. Al año siguiente, en 1928, se trasladó a París y se estableció en el barrio latino. Allí sobrevivió trabajando como lavaplatos y compartiendo la dureza de la miseria urbana, experiencias que más tarde plasmaría en sus obras. Entre 1930 y 1933 fue publicando ensayos y crónicas, además de colaborar con la revista progresista Edelphi. En esos años alternó etapas de indigencia con trabajos temporales que le permitían subsistir. Sus experiencias en los campos de lúpulo de Kent, en modestos albergues londinenses y en empleos como maestro sirvieron de base para su primer gran libro, Sin Blanca en París y Londres en 1933. La obra apareció bajo el seudónimo George Orwell, un nombre que escogió por su sonoridad profundamente inglesa, George en honor al santo patrón del país y Orwell por el río que atraviesa Suffolk. Después llegó la novela Los días de Birmania en 1934, publicada primero en Estados Unidos por temor a posibles demandas en el Reino Unido. Era una sátira mordaz del colonialismo ambientada en la ciudad ficticia de Kioktada. Al año siguiente apareció La hija del clérigo, una novela social con claros tintes autobiográficos. Durante ese periodo trabajó 15 meses en la librería Book Lovers Corner, en Hampstead, lo que le permitió consolidarse en el ambiente literario londinense y acercarse a los círculos socialistas que reforzaron su sensibilidad política de izquierda. Su libro, Los días de Birmania, recibió críticas mayoritariamente positivas, entre ellas la del escritor Cyril Connolly en el New Statesman, antiguo compañero suyo en St. Cyprian y Eton. Ese comentario propició un reencuentro entre ambos tras 13 años, dando inicio a una amistad que se mantendría hasta la muerte de Orwell. En 1935 conoció a Helena Osognisi, con quien contrajo matrimonio al año siguiente. En 1936, el editor Victor Goyans le encomendó un viaje al norte industrial de Inglaterra para documentar la pobreza causada por la Gran Depresión. El resultado fue El camino a Wigan Pier, publicado en 1937, un libro que combina en su primera parte un periodismo social descarnado y, en la segunda,
un ensayo político donde ya delineaba su visión de un socialismo independiente y su creciente desconfianza hacia los dogmatismos. Cuando estalló la Guerra Civil Española, a finales de 1936, Orwell viajó a Barcelona y se unió al POUM, una milicia contraria al estalinismo. Sirvió en el frente de Aragón y en la ciudad de Huesca. En mayo de 1937 fue testigo de los enfrentamientos internos en Barcelona y el día 20 de ese mismo mes recibió un disparo en la garganta. La represión contra el POUM lo obligó a escapar junto a Ailén. De esa experiencia nació Homenaje a Cataluña, publicado en 1938, un testimonio antitotalitario que tuvo escasas ventas en su momento, pero que consolidó su firme rechazo al estalinismo. Con la salud debilitada por sus problemas pulmonares, pasó varios meses en un sanatorio y luego emprendió un viaje a Marruecos. A su regreso publicó Subir a respirar en 1939. El estallido de la Segunda Guerra Mundial lo encontró en Londres, donde se unió a la Guardia Nacional. En esos años escribió ensayos como En el vientre de la ballena, publicado en 1940, y el panfleto El león y el unicornio, en el que combinaba un sentido de patriotismo con la defensa de un socialismo democrático en medio de la guerra y bajo los constantes bombardeos del Blitz. En 1941 ingresó a la BBC, en la sección India, como productor de radio destinado a audiencias de la India y del sudeste asiático bajo ocupación japonesa. Sin embargo, pronto se sintió frustrado por la censura y la burocracia, llegando a describir aquel trabajo como inútil o peor que inútil. Finalmente renunció en 1943 y pasó al semanario Tribune, donde fue editor literario y escribió la columna Como me plazca, mientras avanzaba en la alegoría Rebelión en la Granja. Conseguir un editor no fue sencillo. Jonathan Cape se retiró tras recibir advertencias oficiosas de que el libro resultaba ofensivo para la Unión Soviética, y solo Warburg aceptó publicarlo, lo que se concretó en agosto de 1945 en plena escasez de papel por la guerra. Ese mismo año Orwell y Ailén habían adoptado a su hijo Richard, pero en marzo ella murió de manera repentina durante una operación, un golpe devastador para él. Rebelión en la Granja se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando casi 5.000 copias vendidas en tan solo 6 semanas y otorgándole fama internacional. En sus 100 páginas relataba cómo los animales expulsaban a los humanos de la granja para terminar bajo un nuevo despotismo encabezado por los cerdos, Napoleón, que representaba a Stalin, y Snowball, que simbolizaba a Trotsky. Orwell temía que la derecha utilizara la obra como un ataque al socialismo en general, cuando él seguía defendiendo ese ideal. De hecho, celebró la victoria del laborista Clement Attlee en 1945. Sin embargo, agotado y en busca de aislamiento para dedicarse por completo a la escritura, comenzó a planear su traslado a la isla escocesa de Jura. En 1946 se instaló en Barnil, en la isla de Jura, acompañado por su hijo y por su hermana Avril. El aislamiento del lugar le proporcionó la concentración necesaria para avanzar en su trabajo, aunque al mismo tiempo complicó su salud y limitó su vida social. Luchando contra la tuberculosis, logró concluir el primer borrador de una nueva novela y, aun cuando su estado empeoraba, mecanografió él mismo el manuscrito. Junto a su editor Fred Warburg decidió titular la obra, 1984. Orwell insistía en que no era un retrato de la Unión Soviética, sino una extrapolación extrema de la Inglaterra de tiempos de guerra, donde la vigilancia, la propaganda y la manipulación del lenguaje se convertían en los pilares del totalitarismo. La novela, publicada en junio de 1949, sitúa a Inglaterra bajo el nombre de Pista Aérea 1, integrada en la superpotencia Oceanía, que libra una lucha constante por la dominación mundial contra Eurasia y Asia. Oceanía está gobernada por la figura omnipresente del hermano mayor. El protagonista, Winston Smith, trabaja en el Ministerio de la Verdad y su función es falsificar el pasado, mientras la policía del pensamiento ejerce un control absoluto gracias a las telepantallas. Para describir el ministerio, Orwell se inspiró en el edificio Senate House de la Universidad de Londres y en la atmósfera de la propia BBC. La historia culmina cuando Winston y su amante Julia son sometidos a tortura en la sala 101, donde el individuo se enfrenta a su peor miedo y es doblegado, simbolizando la derrota íntima frente al poder totalitario que constituye el núcleo de la advertencia orwelliana. El éxito de 1984 le devolvió cierto ánimo, aunque no logró mejorar su delicado estado de salud. En octubre de 1949 contrajo matrimonio en el hospital con Sonia Brownell,
mientras ambos planeaban un viaje a Suiza con la esperanza de que el descanso ayudara a su recuperación. Sin embargo, George Orwell falleció el 21 de enero de 1950, a los 46 años. Su vida, que comenzó como la de un joven policía imperial y terminó como la de un escritor socialista y ferozmente antitotalitario, dejó como legado dos fábulas políticas inmortales y un conjunto de ensayos que analizan con lucidez la relación entre el lenguaje y el poder, denunciando siempre los abusos del autoritarismo, sin abandonar la defensa de la igualdad como ideal. Si la historia distópica de 1984 ocurriera hoy, ¿en qué lugar del mundo crees que pasaría? Gracias por ver este contenido. Déjanos tu comentario y no olvides darnos tu like.